El horario de siempre, 7 a 8:30, y estoy grabando en este momento la sesión para que la podamos consultar más adelante. Por algunas cosas que ahorita pasaron, si no pueden ver las sesiones anteriores, ustedes dejen que fluya. Si no pudieron verlas, entren de todos modos. Si sienten que no, bueno, pues a lo mejor una pregunta, una consulta, algo así. Pero también es válido si dicen, no, de plano, a mí no me late, no me vibra el entrar tarde, o no, ya me perdí demasiado, lo que sea, sean como consecuentes con ustedes, sé consecuente contigo mismo y deja que las cosas vayan caminando, toma la decisión de manera como ligera. Bien, tal vez insistí un poco en que viéramos el video antes, pero bueno, ahorita lo retomamos. Comentábamos lo de las 3 faltas consecutivas y la tolerancia, lo del pago, y nomás recordarles que tratemos de no compartir la información afuera sin darle un contexto adecuado, o si lo vas a comentar, no lo juntes con las sesiones, pues principalmente para evitar que se confunda o que se malinterpreten. Bien, todavía el día de hoy vamos a trabajar sobre la preparación. Tenemos muchas cosas que preparar antes de empezar a trabajar, pero alguien me comentaba, es que no he podido construir mi laboratorio, no he podido trabajar en darle los detalles y las formas, y no es necesario tenerlo ya listo ahorita. Creo que algo que quizá me hubiera gustado haber aclarado la semana pasada es que esta construcción se puede llevar mucho tiempo. A lo mejor tú no necesitas construir un sótano, sino necesitas buscar una cueva y meterte en la cueva. Hola, Carlos, espero tu conexión de audio. Okay. Hola, Carlos. Sí, vamos Hola. apenas comenzando con las generalidades. Sí, comentaba que vamos a seguir trabajando sobre la preparación y que no es necesario haber terminado el paso anterior para ir los siguientes. Es decir, no esperes tener ya listo todo lo que comentábamos del laboratorio para Ajá. sino que podemos ir construyendo cada una de las partes e ir trabajando en ellas, aunque ya tengamos 4 o 5 pendientes. Ok. La semana Muchas gracias pasada. por aclarármelo. Tenía esa duda. Gracias. Okay. Sí, me imagino que sucedió más de una vez que dijeron, es que ya viene el viernes y no he terminado yo de pensar y armar mi laboratorio como debe ser. No, porque además como son analogías, no todas las cosas se dan claramente en el pensamiento, en el voy a pensar en poner esto acá y está de este lado y el color y el material del piso, y no, sino se va a ir dando conforme lo vamos necesitando. Imagínense que esto se va a ir construyendo mentalmente, y esa construcción mental no depende nada más de que nosotros pensemos y decidamos cosas, sino también depende de que vayamos cumpliendo con ciertos previos o requisitos, aunque no son importantes, como pasos previos para poder tener los lugares. Por ejemplo, el decidir en dónde va a estar la puerta, no lo tienes que decidir, no es que tengas que decir, ok, la puerta va a estar orientada de sur a norte no. Simplemente tú sabes que hay una puerta y solito la imagen se va a ir creando hasta que decidas que está en un lado. Y puede suceder que ahorita tú digas, es que mi puerta, yo siempre visualizo mi puerta a la espalda, a la izquierda, pero puede suceder que un día hagas un ejercicio y de pronto la encuentres al centro, al frente. Bien, pues simplemente déjalo ser, déjalo que suceda. Déjenme revisar aquí algo que me escriben. Ok. Bien, entonces vamos a seguir construyendo partes. La semana pasada ya trabajamos sobre el laboratorio, que para recordarlo y para retomarlo un poco, es el entorno en primera persona. Si lo redujéramos a una frase cortita, sería que el laboratorio lo vamos a andar cargando todo el tiempo. Nosotros somos como la tortuga que trae la concha encima, o como el caracol que vive dentro de su concha.
así va a ser nuestro laboratorio. No es que lo dejemos en casa o lo dejemos en otro lado, sino que todo el tiempo lo vamos llevando de un lado al otro y en el momento de necesitarlo, tenemos acceso a él. Una forma de imaginarlo sería como si fuera el sótano de nosotros mismos, el lugar a donde me puedo meter en donde yo esté. Y lo que vamos a trabajar el día de hoy son los siguientes pasos. Comentábamos que vamos a necesitar una mesa. Vamos a construir una mesa, no es que la necesitemos, sino que la vamos a aprovechar o a disponer de ella. Una mesa, y la mesa se refiere al conmigo. Y aquí también quiero volver a hacer un aviso. Algunos de los conceptos te van a parecer repetitivos. Decíamos que el laboratorio es aquello en donde estás y de pronto te digo que la mesa es estar conmigo. Podría ser que digas, a ver, no, pues no que el laboratorio es estar conmigo y era en donde yo esté y estoy siempre en él. Sí, pero la mesa está dentro del laboratorio. Entonces también va a ser un espacio en donde tú vas a estar. Puede sonar incongruente, puede sonar incompatible. Déjalo suceder. Lo vamos a ir entendiendo más adelante y además también, si recordamos la primera parte de la primera plática, esto es lo que yo estoy proponiendo y tú vas a ir armando como te vaya sucediendo a ti. Entonces podría ser que un día digas, no es una mesa, simplemente yo trabajo sin mesa y tengo otra forma de resolverlo. Yo propongo que ahorita empecemos pensando en una mesa. Bien, ¿a qué se refiere la mesa? La mesa, de hecho, si tú googleas alquimia y buscas en imágenes, vas a encontrar muchos espacios dibujados a lápiz o en carbón y tienen siempre una mesa central, los hornos a los lados, anaqueles, etc. Y lo que muy recurrentemente encuentras son algunos de estos elementos. Hay libros y recetas, o imagínate que es un lugar en donde vas a estudiar y entonces tienes los libros que estás leyendo en ese momento, recetas de instrucciones en donde vas a ir siguiendo pasos para hacer determinados trabajos. Hay matraces y probetas y otros instrumentos o contenedores de cristal en donde hacer trabajos. Hay una balanza, ese es un elemento que puede ser un tanto como importante para tomar la medida de las cosas. Van a estar representados 4 elementos, obviamente tierra, agua, aire y fuego. Pueden estar representados los 4, puede estar representado alguna vez uno y luego otro y luego otro. Va a haber normalmente un espejo, este no es tan común, pero nosotros vamos a trabajar con un espejo y diversos utensilios. Cuando hablamos de utensilios, vas a encontrar una cuchara o una palita, una espátula, cosas así, cosas manuales con que trabajar. ¿A qué nos estamos refiriendo con todos estos elementos? Recuerda que nuestro trabajo en este tallercito, en estas pláticas, es hacer mucha analogía, trabajar mucho con el principio de correspondencia, como es aquí, es allá, y pensar, hola Luz, y pensar que así como está, como podemos ver los libros y las recetas en una mesa, algo está parecido adentro de mí. Si en la mesa yo tengo una balanza, ¿a qué representa? ¿A qué corresponde adentro de mi proceso una balanza? Y ese estereotipo o ese arquetipo al que te lleve la idea de la balanza, utilízalo para ver en qué te vibra, en qué te suena. Si tú dices una balanza, bueno, es para tomar la medida o para decidir las proporciones o para comparar los pesos, bueno, eso aplícalo hacia adentro. Vamos a comparar pesos, vamos a tomar medidas, vamos a tomar referencias. Todo es una analogía o pretendemos trabajar con analogías. De hecho, si tú lees libros antiguos de alquimia, no te van a decir que son analogías, te van a decir, consíguete una mesa, pon tus libros del lado izquierdo, tus recetas van centradas, tus matraces de tal capacidad, te lo van a decir literal. Y aquí lo vamos a hacer traduciendo. ¿A qué se refieren todos estos elementos? Bueno, en que en este espacio adentro de tu laboratorio necesitamos tener un espacio de silencio, de quietud y de soledad.
Es cierto que tu laboratorio es estar solo, pero en el laboratorio vamos a hacer muchas otras cosas. Puede ser que estés formado en la fila del banco para entrar y estás en tu laboratorio y estás analizando lo que sucede alrededor y estás pensando en la relación con los demás, pero no estás en silencio, no estás en quietud y no estás en soledad completa. A lo que me estoy refiriendo es principalmente a un espacio que te dediques a ti. Comúnmente va a ser dedicarte 15, 20 minutos, tal vez media hora a la meditación, a la contemplación, simplemente antes de dormir, que te acuestes y digas, todavía no me duermo, voy a pensar en mi día durante 5 minutos. Y en lugar de acostarte y acomodarte y acurrucarte porque hace frío con las cobijitas, te pongas en una posición no tan cómoda para dormir y simplemente hagas silencio y quietud. Como si fuera un ejercicio para gobernarte, para decir, a ver, ¿me puedo quedar verdaderamente quieto? ¿Puedo estar conmigo 5 minutos sin ver si el perrito ya subió a la cama, si mi pareja está haciendo ruido o no, si ya empezó a roncar, si se va a venir a dormir o no, si mi familia, si mi hijo, no. Haces un espacio. Este sí es de espacio y tiempo, de silencio, quietud y soledad. Si estuviéramos en tiempo de la escuela, si estuviéramos estudiando, sería tu escritorio de la escuela. Te sientas allí y dices, ok, ahora sí, voy a hacer la tarea, voy a estudiar para el examen. Así tal. Te concentras en ti. En ese espacio de silencio, quietud y soledad, también va a haber una tarea que es la introspección y la reflexión. Son distintas. La introspección es como nada más observarte hacia adentro y la reflexión es reflejar qué es lo que sucede y qué es lo que significa lo que sucedió. Como observar la historia y hacer una interpretación. Eso sería la reflexión. Digamos que cuando amanece y recuerdas un sueño, puedes simplemente recordarlo o puedes reflexionar en el sueño. Al reflexionar en el sueño dices, a ver, soñé una copa de vino y el vino era color verde, pero yo sabía que era vino. ¿Y qué significa la copa y por qué soñé vino verde cuando he visto vino verde? ¿Existirá o no existirá el vino verde? Eso es reflexión. Cuando estás analizando y tratando de reflejar cosas en lo que sucedió. Esta reflexión no nada más va a ser de los sueños, ese era nada más un ejemplo. Esta reflexión va a ser de cualquier otra cosa que esté sucediendo alrededor. Bien. Hola, Brin. Gracias por venir. Te recupero un poquito, Brin. Estamos empezando a construir ahora la mesa que está dentro de nuestro laboratorio. El laboratorio no tienes que tenerlo ya listo, simplemente saber que tenemos que construirlo. Estos son los elementos de la mesa. Y ya estamos hablando de la analogía que representa cada uno de los objetos de la izquierda, ya traduciéndolos en los elementos de la derecha. La compasión y la paciencia. Vamos a estar muy conectados con nosotros y trabajando esa paciencia, no la paciencia como normalmente estamos, creo que salvo que hagamos el aviso, cada vez que en estas sesiones hablemos de estudio, paciencia y conocimiento, nos estamos refiriendo a los conceptos alquímicos, no nada más a la palabra. O sea, si en estas sesiones yo me voy a referir a la paciencia de nomás esperarte en la sala de espera del doctor, entonces le voy a decir la paciencia común y la paciencia normal. Si no hago la aclaración, me estoy refiriendo a la sal, a todo el contenido del simbolismo de la sal. Y es a ese al que se refiere este punto. En esta mesa va a estar la compasión y la paciencia. Y la compasión desde el sentido más espiritual de ella. Es decir, compartir la pasión, conectar con la pasión del otro o de lo que me sucede alrededor. Si a lo mejor en la mañana salí y vi a un perrito flaquito, en la noche hago un espacio de meditación o en la madrugada o en la mañana, pues, en el momento que haga yo mi espacio de reflexión y entonces busco conectar con la pasión, con
la emoción, la intensidad de la vida del perrito flaquito que vi un día antes o 2 días antes o que simplemente recordé. Hago un contacto con el significado de su vida. Eso es compasión. Y a la vez, paciencia. Es decir, lo acepto como está, lo tolero, me tolero a mí mismo, de todavía no alcanzo a entender por qué vi una mariposita y cómo me conecto en compasión con la mariposita. Y lo que quiero evitar con la paciencia es es que no estoy logrando hacer nada, la mariposita no me dice nada y entonces estoy haciendo mal el trabajo. No, eso no es paciencia. La paciencia sería, vi una mariposa, me acordé de la mariposita y no me dice nada. Pues no me dice nada. Trato de pensar un poquito más en ella. Sigue sin decirme nada. Lo dejo pasar. Eso sería también tener paciencia conmigo y a la vez tener compasión conmigo. El siguiente elemento, el estudio del Chan. contacto. ¿Puedes Sí, repetir la parte de compasión? No me quedó muy claro qué ok. es. La compasión, el prefijo con es de compartir o de comunicar. Es como que está en los dos lados. Por eso es compañero, significa compartir el pan. ¿Sí? Componer es poner las piezas todas en armonía. Entonces, el prefijo con lo vamos a entender como conectar con el otro. Y el sufijo pasión, bueno, más bien el elemento pasión, no se refiere nada más a la pasión, sino se refiere a la vida entera, al significado, a la emoción, al transcurrir de la vida del otro. Entonces, cuando yo le tengo compasión a alguien, estoy conectando mi ser interno con su ser interno. Como si elaboráramos un poco más a fondo el ponerme en sus zapatos quitándome los míos, el conectarme con él, con el significado de su vida, con su historia, con su futuro, con sus oportunidades, con sus limitaciones, con sus talentos, y de alguna manera mentalizar o proyectar el cómo sería yo si fuera él. ¿Qué me ocurriría si yo tuviera todo su contexto, toda su historia, todas sus necesidades, sus emociones, su familia? Esa es compasión. Y podemos ser compasivos con una plantita, podemos ser compasivos con una piedra, podemos ser compasivos con conceptos, podemos ser compasivos con el patriarcado, podemos ser compasivos con la política, ¿me explico? O sea, conectar la esencia de uno con la esencia del otro. Esa va a ser la compasión. Entonces, cuando estamos trabajando en la mesa, vamos a buscar esa conexión. Ok. ¿Sí? Sin embargo, aunque encuentres esa compasión, la paciencia quiere decir que no siempre tiene que ver contigo, ¿no? O sea, no siempre va a tener un mensaje Exacto. para ti. Sí. Ok, No tiene que ver conmigo, no lo estoy juzgando, lo estoy tolerando, observo. Y si tengo, por ok. ejemplo, a lo mejor a alguien muy enojado enfrente y me peleo con él y la situación se vuelve violenta, a lo mejor en la noche, en un espacio de silencio, digo, ok, hoy discutí con esa persona y me conecto con esa persona, me conecto con esa emoción y la combinación compasión, paciencia, me va a llevar a no juzgar, a decir, a ver, si yo hubiera vivido su vida, como decimos en jornada, si yo hubiera pasado por todo lo que él pasó, yo hubiera reaccionado igual. No estoy de acuerdo, pero lo tolero y esa es la parte de la paciencia. Están en un solo elemento porque interactúan la compasión y la paciencia. ¿Sí? De hecho, paciencia también como arte de la paz, o sea, de enfrentarme al otro y yo mantenerme en paz. Tener la capacidad de yo estoy en paz, aun cuando puedo conectar con tu dolor o con tu tristeza o con tu alegría inmensa y eufórica, yo me mantengo en paz, que es en armonía con el contexto en el que estoy. El estudio del contacto con el exterior. Cuando hablamos de estudio, estamos hablando de azufre. Ese estudio es la iniciativa, la autoridad para observar lo que sucedió en el exterior. Son un poco redundantes o repetitivos, se parece o es tal cual la reflexión.
Cuando estoy en este silencio, cuando hago un espacio, cuando, por ejemplo, antes de cada alimento puede ser que haga yo un espacio y normalmente cuando ya vivimos solos o somos poquitos de familia, nos es más fácil el decir, a ver, antes de comer, observo mi plato, doy gracias porque tengo el plato. Esa es tu mesa. Estoy en silencio, me quedo quieto, nada más estoy contemplando. Y al contemplar, estudias el contacto con eso que está fuera de ti, con la comida, con el plato, con la mesa, con el espacio, con el tiempo en donde me puedo sentar a comer, pero también con la comida poquita que tenga, a lo mejor me agarraron las prisas y nada más tengo una bolsa de papitas en la mano y hacer este esfuerzo de cómo me conecto con esas papitas. A lo mejor quiero hacer dieta, pero nada más puedo comer papitas y no estoy de acuerdo con las papitas, pero ¿cómo me conecto con eso? Es importante la parte del estudio, porque no nada más es decir, no me gustan las papas porque estoy a dieta. No, el estudio tiene que ir muchísimo más allá. ¿Qué me sucede con las papas? ¿Cómo fue que llegué a no tener otra cosa que comer más que estas papas cuando que yo quería hacer dieta? Entonces, el estudio me va a llevar es que yo no preví que me iba a dar tan tarde, o yo no preví que no iba a traer el lunch, o yo no preví que iba a estar en la calle. El estudio es entonces observar los elementos, cómo se conectaron para que resultaran de una manera o de otra. Es como desmenuzar la cadena de causa y efecto que me llevó a estar en cierta circunstancia o que me llevó a resultar en todo esto. Entonces lo voy estudiando, no nada más me estoy estudiando a mí en la introspección, en la reflexión, sino ahora estoy estudiándome a mí en función con lo que sucedió afuera, sin interactuar con el afuera. Vamos a interactuar con el afuera más adelante. Ahorita, con el afuera, con lo que sucedió allá afuera, simplemente lo observo y veo qué me sucedió a mí. A lo mejor veo un video de un asalto y no, en este momento no me voy a preguntar si tengo que reclamar, si tengo que luchar para que haya más seguridad en el país. No, simplemente, ¿qué me sucedió a mí cuando observé el video? Y hago esa reflexión de, ¿y si yo fuera al que asaltaron? O hago esa compasión de, ¿y si yo me viera obligado a asaltar como el asaltante? ¿A qué le tuvo que pasar a esa persona para arriesgar su vida para buscar dinero? Y a lo mejor ni siquiera la arriesga. ¿Qué le tuvo que pasar a esa persona para jugar con la vida de otro? Ese es el ejercicio. Y esa pregunta me va a llevar al estudio. Cuando yo descubra si soy capaz de conectarme o no, si soy capaz de mirar o no, si estoy logrando reflexionar, introspectar. Ese estudio también, si lo conectamos con la primera parte, está en el silencio. Estoy logrando mantenerme en silencio. Y cuando hablamos de silencio, puede ser que en tu ejercicio descubras el silencio interior o el exterior. O sea, puedo quedarme en un cuarto sin escuchar música, sin poner la tele, dejando apagado el celular. Ahí también hay quietud en apagar el celular para que el celular no se mueva, para desconectarlo del de afuera. Apagar el celular es un ejercicio de soledad, porque allí nos estamos acompañando. Entonces también hay un estudio en el, si apago el celular durante mi meditación, ¿qué me sucede? ¿Me da angustia? ¿Me da preocupación? Estoy todo el tiempo pensando, ¿y si ya me escribieron? ¿Y si ya llegó algo? ¿Y en qué momento lo voy a aprender? Allí también te estudias, te reconoces, te estudias con compasión, te estudias con paciencia, de no estoy siendo capaz de estar quieto, no estoy siendo capaz de dejar el celular apagado y olvidarme de que está apagado. ¿Te está costando trabajo? Estúdiate, conócete, déjate fluir en ese conflicto. Hola, Moni. Bien, considérate para cuando hagas Moni, tu propio análisis de cuándo he llegado tarde y demás, considérate como que llegaste porque te avisaste antes de las 7:30 y entonces para mí estás dentro.
Vamos a estar, estamos hablando ahorita de la mesa, estamos por terminar estos símbolos para construir nuestra mesa. De todos modos, todavía le vamos a dar un poquito más de vueltas. En esta mesa tenemos objetos físicos del lado izquierdo y su representación en analogía del lado derecho. Necesitamos objetividad, es decir, que esta compasión y esta paciencia que vamos a utilizar para el momento en donde estamos conectándonos con nosotros mismos, que pueden ser 15 minutos de meditación o 3 minutos de dar las gracias por los alimentos, sean lo más objetivos posible. Y a eso me refiero con que no hay una comparación de valor con lo demás. Es decir, bueno, a algunos nos sucedió que en la semana dijimos, no pude construir mi laboratorio, me dio la prisa. Y a lo mejor, objetivamente, dices, ok, yo no tengo terminado mi trabajo de laboratorio, pero no piensas en los demás sí lo van a tener listo. O Chanet me está esperando y me va a decir, ya lo tienes listo, si no, vete de aquí. No, simplemente eres objetivo, ver las cosas como son, sin juzgarlas, sin medirlas, sin ponerles una ponderación o una regla. A eso es a lo que se refiere el espejo del lado izquierdo. Las cosas objetivas en este momento, en el aquí y ahora, diríamos en la corriente New Age, sin juzgar qué pasó antes, qué pasó después y en otro lugar o qué van a decir. No, simplemente toma una foto de cómo son las cosas. En jornada diríamos como un principio de realidad. Así están. No más, no necesito más que poderlas describir. Ese ejercicio parece ser simple, pero no. Describir las cosas para tener contacto de cómo son requiere mucho azufre, requiere mucho estudio. Ahorita, por ejemplo, hazte una fotografía de cómo estás y te vas a dar cuenta que no te habías dado cuenta en dónde tenías los pies, qué estabas haciendo con los codos, si tu cabeza está recargada o no recargada, si estás peinado o no peinado, si traes los lentes puestos, si estás oyendo por los audífonos, cómo se sienten los audífonos, cómo se siente la temperatura, qué cosas están a tu alrededor, cuál es tu emoción, qué estás pensando, si ya te distrajiste y en algún momento empezaste a pensar otra cosa distinta de lo que hablamos. Todo eso tiene que ser un ejercicio de estudio con objetividad. En lugar de decir, ya me distraje, ya estoy haciendo otra cosa, tenía que tomar apunte y se me olvidó la palabra que acababa de decir que me gustó. No, simplemente decir, ok, olvidé la palabra, punto. Ese es el hecho. Sí, tuve que pensar en otra cosa porque, no sé, sonó la cafetera y me acordé que puse agua para café. Ok, sonó la cafetera. Ese es el hecho. Si lo olvidé, si estuvo bien o estuvo mal, eso no es objetivo. Eso estaría en la valoración. Y sí, puede ser parte de la reflexión. Si tú decides y eliges hacer meditación en las mañanas, sí, en una parte de la reflexión dices, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría ser distinto hoy? Puede ser parte de la reflexión, pero esa reflexión tiene que partir de una observación objetiva, esto es lo que hice. Más adelante valoro si estuvo bien o estuvo mal, si fue conveniente o no, si lo podría haber hecho mejor o lo pude haber hecho peor y esta vez lo hice distinto. En la mesa también van a estar nuestros 7 principios. En realidad, los 7 principios están representados por los libros y las recetas del lado izquierdo. Es decir, esto que tenemos que aprovechar en el pensamiento, en el conocimiento, son nuestras herramientas, también son nuestros utensilios, por eso está hasta abajo en la lista. Cuando yo necesite saber cómo hacer un ejercicio de compasión con una cucaracha que se cruzó en la cocina y que del asco pues, la maté, voy a hacer un ejercicio de compasión y entonces a lo mejor busco en los principios cómo conectarme con eso. Y digo, a ver, de los principios, ¿cuál es el que me sirve ahorita para entender lo que acabo de hacer? No iba a dejar a la cucaracha viva porque pues, infecta mi cocina. Y tú decidiste matarla. Ok, mataste la cucaracha y buscas una correspondencia. Dices, ok, maté la cucaracha como maté el vicio de fumar hace 3 años y dejé de fumar. Y la cucaracha representa el cigarro.
Entonces, la cucaracha es a mi cocina lo que el cigarro era a mi vida. Y la tenía que matar, aunque fuera una muerte. Y utilizas correspondencia, o utilizas causa-efecto, o utilizas polaridad, o utilizas algún otro elemento, utilizas ritmo y dices, ok, hay cucaracha, ¿por qué? Pues porque a lo mejor cada vez que un vecino deja su departamento, las cucarachas huyen porque no hay comida, y entonces ahí hay un ritmo. ¿Cada cuándo sucede eso? Y me voy a anticipar al ritmo. A la próxima vez que vea un departamento en renta en mi edificio, ya sé del ritmo. Y entonces empiezo a cuidarme de las cucarachas. Y aprovecho entonces cada vez que sucede algo, el, el, la oportunidad para sacar un utensilio y analizar lo que me está sucediendo. Esos utensilios son nuestros 7 principios para entender el universo y de allí, entonces sí, ya después de que maté la cucaracha, ya que hice esa reflexión, a lo mejor hago un trabajo de compasión y digo, ok, si yo soy igual de incómodo, igual de sucio, igual de tóxico en la cocina de otra persona, ojalá que esa persona me mate. Y no estoy hablando de que me mate físicamente, o tal vez sí. Si el asaltante y el narcotraficante dijeran soy como una cucaracha, a lo mejor sí dirían, ojalá que me maten. Nosotros no vamos a hacer eso, tal vez, ok, pero entonces observo y digo, ok, no me van a matar a mí, ¿qué es lo que van a matar de mí? ¿Qué representa la cucaracha en mí, en la cocina de quién? Eso es estudio, ese ejercicio de en silencio, en quietud, en soledad, observarme, descubrirme y después reflexionar. Esto que me sucedió, esto que me descubrí, ¿cómo lo reflejo en algo que me sea útil? Sin pelearme, sin entrar en angustia, sin perderme en emociones que me discapaciten. En compasión y paciencia, decir, ok, no resolví bien esa situación porque todavía no estoy listo, porque así era como tenía que resolver en este momento y así me sigo. Bien, esta entonces es la mesa. Es bueno, es útil para este proceso el que hagas tú ese proceso mental de imaginarte los objetos. Y a lo mejor ahorita tú, seguramente la mayoría, pero algunos podrían no saber qué es un matraz o qué es una probeta y decir, ok, pusieron matraz y probeta, me voy a meter a buscar qué es un matraz y qué es una probeta y porque son distintos y para qué sirven y cómo se usan. Y a lo mejor buscando allí te encuentras con un vaso de precipitados y dices, ah, eso también lo vi en el laboratorio de química en la secundaria y ese también lo quiero en mi mesa alquímica porque me ayuda a separar lo pesado de lo ligero, porque me ayuda a que las cosas se queden descansando, como en la cocina, se queden macerando, ¿no? Y entonces tú adquieres tu vaso de precipitados para tu mesa alquímica y no te sirven a lo mejor la balanza, la desechas. O sea, vas a construir poco a poco, como a ti te vaya naciendo o sucediendo, tu mesa. Y encuentra tú mismo, tú misma, esas analogías. A lo mejor yo asocié la objetividad con el espejo y a ti el espejo no te dice eso, te dice otra cosa. El espejo a lo mejor te dice el silencio. Asóciale con el silencio. Estamos construyendo cada uno nuestra mesa y yo nada más te presenté cómo está la mía. Bien, ¿algún comentario, algo en qué detenernos de aquí? Bien. Vamos a hacer un poco de énfasis en el silencio y la quietud, porque es una herramienta muy útil que debo decir no está dentro de la alquimia. Los alquimistas no meditaban, los alquimistas no hacían la introspección y el silencio. Eso sucedió más bien, viene más de Oriente. De hecho, hay alquimistas de Oriente, hay alquimistas en la India y en China, que de todos modos no trabajaron con la meditación. La meditación viene de otro lado. Pero lo vamos a adquirir porque nos ayuda a entrar en este espacio de observarnos a nosotros mismos. Para mí, muy en lo personal, no es una definición oficial, la meditación es buscar el espacio medio entre el mundo y el espíritu. Es alejarme un poco del mundo, acercándome al espíritu. No puedo llegar al espíritu aún, o si puedo, bueno, lo haré, pero
no voy a aspirar a llegar al espíritu, sino simplemente quiero separarme del mundo y acercarme al espíritu. Ese mundo intermedio o ese cielo del que hablan otras corrientes, que está por debajo de Dios, pero está por encima del mundo. En silencio y en quietud, y son dos elementos importantes para la meditación, porque queremos desconectar las partes más primitivas del cerebro. Las partes más primitivas del cerebro están en los sentidos, en el olfato, el oído, el tacto, etc. Y entonces hacernos quedar quietos nos permite bajar la cantidad de información que bombardea al cerebro. El estar en silencio nos permite dejar de percibir sonidos que nosotros mismos provocamos y cómo hacemos un proceso de redundante de yo provoqué un sonido y oí el sonido y entonces lo sigo provocando. Esto sucede mucho en las personas que tienen ansiedad o angustia y entonces se están moviendo o están golpeando la mesa con los dedos. Esto es para mantener una alimentación en el cerebro de hago algo que me provoca una sensación y estoy contaminando no contaminando, sino distrayendo mi proceso. Aquí va a ser al revés. Lo que queremos es ir al otro lado. Dejo de emitir estímulos para reducir los estímulos que recibo. En algunas corrientes utilizan incienso y el incienso es como para saturar el olfato, es decir, siempre huele a lo mismo y no estoy pensando en si hoy me puse desodorante, me puse loción o si alguien abrió la puerta y huele a otra cosa. No sé, es como, también lo utilizan como un poquito de anclaje. Podemos iniciar con una luz central, con una vela. Cuando estemos hablando de magia, hablaremos de lo importante del fuego, de la vela, de la lucecita pequeña, de la llama pequeña. Pero ahorita podría ser que medites con una vela, podrías no necesitar una vela. Aunque si utilizamos una vela, en algún momento vamos a cerrar los ojos, también para reducir la información visual. Luego también, aunque aquí no creo que vayamos a practicar, a hacer ejercicios de meditación, porque pues el contexto de Zoom y la cosa electrónica no nos ayuda mucho, pero sería bueno que también buscaras tú una fuente de conocimiento acerca de cómo respirar. No tenemos la cultura de respirar, es decir, aprendimos a respirar, pero nadie nos enseñó, aprendimos solos, entonces tenemos a veces vicios. Y nuestra manera de respirar cuando nos quedamos quietos, de pronto puede ser que no sea suficiente. Y nos da por determinadas respiraciones y estos suspiros significa que no estoy respirando adecuadamente. Me está faltando oxígeno y llevo un déficit de oxígeno, un déficit, que mi cuerpo dice, oye, necesito más. Y entonces te da por bostezar, te da por enderezarte, te da por levantar la cabeza y abrir. Y como nos sucede cuando estamos durmiendo y que empezamos a roncar o estamos mal acomodados, el cuerpo nos despierta para obtener oxígeno. Entonces, recomiendo busquemos una manera de aprender a respirar que nos permita que esa respiración requiera menos atención. Y entonces ya mi cerebro no tenga que pensar en activarme para recuperar el oxígeno, sino que haya yo ya aprendido a respirar. Una de las formas más tradicionales es empezar por respirar en 2 tiempos, después en 3 tiempos y después en 4 tiempos. Es decir, separar la respiración en inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar son 2 tiempos. Luego, perdón, 2 tiempos acá. Luego, hacerlo en 3 tiempos, que es inhalar, retener el aire, el mismo, un periodo de tiempo como establecido, y después exhalar. Inhalar, retener y exhalar. Y la respiración más eficiente que te ayuda a meditar más profundamente es de 4 tiempos, que es inhalar, retener el aire, exhalar y sostener el vacío. Cuando haces ya esta respiración, tu cuerpo aprende a tomar un ritmo diferente y esos pasos ayudan a que tu cuerpo se mantenga bien oxigenado. Y si tu cuerpo está bien oxigenado y tu respiración ya es instintiva, ya es automática, tu cerebro descansa de poner atención en
en el oxígeno y en el aire. Es bueno estar bien hidratados para que tu cuerpo tampoco requiera agua, estar bien alimentados para que no sientas que te mareas, estar cómodo y abrigado. Más adelante, a lo mejor en un ejercicio, alguien por aquí nos podría decir más acerca de la meditación, pero más adelante en un ejercicio de meditación ya puedes enfrentarte a meditar con frío o a meditar con los pies en agua o a meditar con la concentración en un punto, etc. Pero ahorita, para el silencio y la quietud que estamos hablando en nuestra mesa de trabajo, es suficiente con que primero respires de manera eficiente, te quedes quieto y observes tu quietud. Mantengas el silencio. Y si lo logras 30 segundos, te lo reconoces, perfecto, eso es lo que pude hacer y haces tu día normal. Si al otro día lo haces 45, perfecto, qué bueno, logré 45 y al tercer día nomás hice 20 segundos, no importa, compasión, paciencia. Voy a ir aprendiendo solo. O a lo mejor empiezas a hacerlo, llevas 2 minutos y a los 2 minutos algo te dispara y te tienes que levantar y de pronto dices, es que sí, tengo prisa o ya se me hizo tarde. Bien, estudio. ¿Qué fue lo que te hizo levantarte? ¿Por qué no pudiste durar más tiempo? ¿Por qué te cuesta trabajo imaginarte meditar media hora en un día? En algún punto puede ser que aprendamos a entrar en este silencio y quietud sin necesidad de apagar las luces, de estar en un cuarto aparte y de ponerte quietecito y ya. Estamos buscando el silencio y la quietud para detonar procesos internos. Cuando aprendemos a detonar esos procesos sin necesidad de quedarte quieto y guardar silencio, entonces tu mesa de trabajo está funcionando. Entonces puedes ir en el microbús, puedes ir manejando en la calle y adentro traes silencio y quietud y estás haciendo tu trabajo. Pero para llegar a eso, necesitas primero estudiarte y aprender cómo se siente estar en silencio y en quietud. Cuando aprendes a decir, ya estoy en quietud, que ya no es la quietud física, ya no es el evitar que te da comezón y que te pica la ropa, no, sino ya es, no necesito moverme. Me muevo porque las tareas de afuera me lo piden, si vas manejando, por ejemplo, o si vas caminando en el parque o vas paseando al perro. Me muevo porque esa es una tarea aparte de mi quietud interna. Bien, eso sería tramposo pensar en que lo puedes hacer si nunca lo has hecho antes. El decir, yo puedo estar en quietud y silencio jugando fútbol. Aquí yo te pediría, trata de observar si no te estás engañando. Primero, observa si de veras puedes mantenerte en quietud y silencio, física, observablemente, y entonces después decir, sí, ya sé cómo es mi quietud, ya sé cómo es mi silencio, y entonces ya puedes practicarlo afuera. Tú llevas tu ritmo, tú llevas tu propio valoración. Yo no te voy a hacer examen de meditación ni te voy a hacer examen de quietud. Entonces, tú vas a hacer tu trabajo como tú quieras. Y si te quieres engañar, se vale. Si ese es tu camino, se vale. Y ojalá que si te quieres engañar y decir, sí, yo puedo meditar estando cantando pop en español, reggaetón, perfecto. Sigue trabajando de esa manera. Si así puedes, perfecto. ¿Habrá quien pueda? No lo sé. Bien, entonces me quería yo detener en este punto que siento es, si no el más importante en la mesa, sí el que de inmediato podemos empezar a trabajar. Tal vez todavía no tienes tu laboratorio, perfecto, no hay problema. Tal vez te vas a tardar un mes en tener tu mesa más clara adentro de ti, está perfecto, pero sí te recomendaría empezar a buscar un espacio de silencio y quietud. Y tal vez dices, es que apenas me levanto, ya tengo cosas que hacer y estoy en la calle todo el tiempo y regreso. Bueno, haz tu espacio de silencio y quietud 30 segundos antes de comer, 20 segundos antes de dormirte, 10 segundos antes de sentarte en la taza del baño, en el espacio que tengas, en el espacio que puedas. Y puede ser que simplemente digas, espacio silencio y quietud, y te quedes parado. Te quedes parado entre ir de un cuarto a otro
Inhalas, retienes, exhalas, sostienes. Listo. Y te sigues. Y hacer ese pequeño trabajo para decirle a la loca de la casa, a la loca de la mente, esto no tiene nada de malo, no me sucede nada, no perdí ni sucedió nada grave. Y lo vas adquiriendo. Bien. Si no veo ningún micrófono, continuamos. Ok, hoy vamos a construir dos cosas. Construimos ya la mesa o platicamos de cómo construir la mesa. Vamos a hablar ahora del crisol. El crisol también es un elemento que se heredó de la alquimia y vino a dar a la química. El crisol, si estuviste en la secundaria en química o a lo mejor hasta la prepa, o si estudiaste química, es una como tacita de porcelana muy resistente al calor, que puedes meter a un horno y resiste tremendas temperaturas sin deformarse, sin romperse, sin agrietarse, sin sufrir nada. Este crisol en la alquimia va a ser un ancla con la seguridad. Después, no quiero asustarte, pero después en la alquimia hay espacios en donde ya no te vas a sentir tan seguro, ni tan conforme, ni tan feliz, ni tan cómodo. Y este crisol va a representar un lugar a donde regresar, en donde las cosas están bien. Igual que todas las veces, del lado izquierdo tenemos los elementos como características, del lado derecho tenemos las analogías y las energías. El crisol es un objeto, un contenedor profundo, es una tacita, un plato como sopero. Pueden haber crisoles muy grandes, normalmente son más pequeños, del tamaño de una palma. Pero es un contenedor, entonces, es algo profundo. Es de cerámica muy resistente al calor. Su superficie es muy pulida y no tiene poros. Entonces puedes poner cualquier cosa adentro y al vaciarlo puedes limpiarlo perfectamente y no quedan residuos. Lo que no sucedería con algo si fuera poroso. O seguramente en alguna taza de café te ha sucedido que por más que la laves ya queda manchadita. Bueno, en un crisol de buena calidad no sucede esto. Es una superficie muy, muy pulida. Es un material muy duro, pero frágil. Es decir, si lo tiras, si lo golpeas, se puede romper. Es duro, si lo tratas de aplastar, cuesta mucho trabajo romperlo, pero con un golpe sí puede romperse. Digamos que es como el cristal, como el vidrio. Finalmente es cerámica, y piensa en cualquier cosa de cerámica y es parecido a esto. Y es blanco. Podría haber de algún otro color, pero nuestro símbolo en este caso es blanco. Y blanco con la simbología común y cotidiana, que es la pureza y la nobleza. Este crisol a veces está en la mesa cuando le preparamos cosas y a veces lo vamos a llevar al horno a calentar. O a veces lo ponemos encima de una fuente de fuego en la mesa. ¿Qué significa? Primero, significa un hábito o una presencia con raíces profundas. Puede ser una persona importante en tu vida o puede ser tú en un momento importante de tu vida. A lo mejor es el hábito que tienes de escuchar música y conectarte con la música y que la música te lleve a la paz. ¿Okay? Ese es un hábito importante. Cuando te describes, cuando te dicen, ¿tú qué eres? ¿Qué podrías decir de ti? A lo mejor dices, pues soy una persona que me encanta la música porque me da paz. Eso es un síntoma de que ese puede ser un elemento de tu crisol. Algo que tú utilizas, usas, que te identifica. ¿Sí? O una presencia con raíces profundas. Esta presencia con raíces profundas, podríamos pensar que el estereotipo es un abuelo. El abuelo normalmente, o puede ser que sea una presencia importante, que digas, cuando estoy con mi abuelo siento que me conecto con el mundo, siento que estoy cerca de Dios, o siento que puedo ser yo mismo. Bueno, entonces el abuelo representa esta presencia con raíces. Puede ser que el abuelo esté vivo o no esté vivo. Es la relación que tienes con él o con ella.
Puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser una persona que perdiste, puede ser alguien que cruzó por tu vida y que fue muy importante, un maestro tanto de la escuela como un maestro de vida. El crisol es resiliente y autosanador. Es decir, el crisol, esto que vamos a construir como crisol, va a ser capaz de recuperarse de la adversidad. Va a ser, rompiendo un poquito con la analogía, va a ser capaz de, si se rompe, volverse a armar. Bueno, en la alquimia tradicional, cualquier daño que tuviera un crisol tenías que cambiarlo por otro que fuera siempre nuevo. En este caso, en nuestro interior no es recuperarlo o cambiarlo por otro, sino que solito se va a arreglar. Tal vez tú tienes algo que te encanta y dices, es que yo soy, no sé, me encanta dibujar, o los apuntes los tomo con coloritos y con dibujos, ok. Y un día, por alguna cuestión, no trajiste tus plumones y no trajiste en dónde anotar y no sucede nada. Sabes que puedes recuperar esa parte de ti y que está dentro de ti, aunque no la puedas expresar. ¿Me explico? No tienes que ejecutarla, sino saber que está en ti, que es parte de tu ser. Otra característica es que no se contamine fácilmente con otras relaciones. No es tan seguro un crisol que dependa de la relación con un tercero. Es decir, mi crisol podría no ser mi relación con mi hermano si es que la pareja de mi hermano no quiere que nos llevemos. O sea, yo no le caigo bien a mi hermano y digo a la pareja de mi hermano, a mi cuñada, y entonces la relación con mi hermano está contaminada. Ok, por allí no es. Necesito una relación que no se contamine. A lo mejor mi cuñada no me traga, pero que no me trague no afecta la relación con mi hermano. Entonces mi hermano puede estar en mi crisol. Pero si mi hermano no puede con la presión que le hace mi cuñada, entonces mi hermano no es un elemento en mi crisol. ¿Por qué? Lo que estoy buscando es un puerto seguro en donde regresar. Que no es regresar a la persona, obsérvalo. No es que voy a ir con mi hermano a decirle que, ay, me tronaron o ay, tengo un accidente o tengo una enfermedad. No, no es regresar a la persona, es refugiarme en la relación. No está sucediendo con el otro. Yo no voy a comprometer a otro ser humano o a un perrito o a una institución con mi trabajo alquímico. Lo que voy a comprometer es mi relación con ese símbolo. No tiene por qué ser eterno, pero sí debe ser sólido. Esto es analogía con que es duro pero frágil. Puede ser una relación muy intensa, que para mí es muy intensa con esa persona, pero esa persona podría cambiar. Y entonces puedo utilizar en mi crisol a una pareja. Y mi pareja puede ser ese resguardo, ese quicio de una puerta en donde ya siento que llegué a casa. Y un día termino con mi pareja. Bien, no hay gran tragedia. Pues simplemente se rompió mi crisol y necesito buscar otro. Y no tiene que ser siempre el del mismo tipo. A lo mejor rompí con mi pareja y entonces ahora me refugio en mi talento musical o en mi talento artístico, en mi talento científico o en mi talento social para hablar con otros o en mi habilidad de vender y sucede algo totalmente diferente. Esto va a responder al proceso en el que estamos caminando. Ahorita tu crisol puede ser una cosa y después puede ser otra. Justo iba También a en este... preguntar eso, Chan. ¿Perdón? O sea, que justo quería preguntar eso, que si se pueden tener entonces muchos crisoles. Sí. Sí. Y no necesitamos tener uno solo. Puedes tener varios. Verdaderamente como en un laboratorio. El decir, bueno, tengo el crisol chiquito para cuando las sustancias son chiquitas, tengo el crisol nuevo que estoy cuidando, tengo el grande para cuando es mucho material, o tengo el que más me gusta porque calienta más rápido, no sé, cualquier elemento que yo vea diferente, pero la característica es que sea un lugar en donde yo sienta que estoy seguro.
El crisol tiene la analogía de que es un elemento en el que puedo confiar, que lo que yo ponga en él va a soportar, no va a contaminar al crisol, lo que yo ponga en el crisol no lo va a contaminar, y mi crisol va a soportar el calor que yo necesito que llegue a la sustancia. Entonces, si por ejemplo es mi relación con mi mamá, sé que esa relación es tan sólida que a lo mejor en algún momento yo descubro que soy cleptómano y me gusta robar, o me gusta engañar a mi pareja, o me gusta golpear y disfruto en los videos de violencia y digo, wow, o sea, salió la peor parte de mí, estoy descubriendo algo horrible, pero sé que aún así mi mamá me va a seguir queriendo, me va a seguir aceptando, y sé que mi mamá me seguiría considerando su hijo si se enterara. No se tiene que enterar, pero es el espacio seguro de tengo un lugar, una persona, una relación en la que estoy bien, aunque yo me vea mal, con esa persona, con esa relación, con ese talento, con esa habilidad, yo estoy bien. Y entonces puede ser que digas, para algunas cosas utilizo un refugio, un crisol, para otras utilizo otro distinto. Y entonces, a lo mejor para los rasgos de mi personalidad, mi crisol es mi hijo, porque me acepta cualquier cosa. Pero para, no sé, para mis vicios de comportamiento, pues mi crisol a lo mejor es mi perro, porque ni me juzga, ni me pregunta, ni se cuestiona. Y entonces a lo mejor descubro que me estoy haciendo adicto a una sustancia y mi perro de todos modos está allí conmigo. No me cuestiona, ni me pregunta, ni se siente afectado. Ok, para eso sí. Pero cuando descubro que tengo un rencor con mi abuelo porque de niño me abandonó a mi mamá y lo que sea, puedo acudir a otra persona que sea mi hijo y sé que me va a comprender. ¿Sí me explico la idea? Es un lugar, un objeto que me permite saber que las cosas están bien, que pueden ser peligrosas, pero no se van a salir de control. Y tiene pureza y nobleza porque ese objeto no se contamina con lo que yo le ponga. Esa es la analogía de la pureza y la nobleza. Es esa persona o esa situación, y que puede ser a lo mejor una estrella, o puede ser un santo, puede ser Dios, si quieres, al que le puedo confesar cualquier cosa y me va a seguir respondiendo con honestidad. Que no me va a guardar rencor, que no va a crear prejuicios, que no me lo va a echar en cara, ¿no? ¿Cuántas relaciones tenemos que si le dices, ay, es que hice tal cosa, al rato te hacen una broma de, ay, sí, mira, el que se orinó en los pantalones? O sea, era una confesión, era algo privado, no lo uses en mi contra. Esa relación no es una relación de crisol, porque se está contaminando con algo que pusiste y ya no lo soltó, ya se quedó allí. Ya está respondiendo a partir de lo que pusiste antes. Entonces, si te equivocas y piensas que ese puede ser tu crisol y de pronto descubres que no, bueno, como si hubieras ido a la tienda de cosas de química y compraste un crisol, salió de mala calidad y cuando le pusiste una sustancia se pintó de un color, dijiste, no, pues esto no estaba bien hecho. Bueno, me deshago de él y punto. ¿Sí? O con la primera calentada se rompió, se descascaró. Bueno, pues no era de buena calidad. Lo quito y me busco otro. La idea es que tiene que existir en mi espacio un objeto, vamos a llamarle objeto, pero no es físico, sino un objeto como algo a que ponerle como un objetivo, un centro de atención en el que puedo sentirme seguro, en el que puedo confiar. Y si no honra mi confianza, lo cambio por otro. Entonces, como bien dices, Tres, puede ser que tenga para algunas cosas un crisol afuera y puede ser en otras que tenga un crisol adentro. Y diga, mi creatividad siempre puedo contar con ella y sé que ella me va a ayudar y que en ella me puedo refugiar.
y no hay manera de que yo me traicione o que mi creatividad me traicione a mí mismo. Y coloqué el crisol adentro de mí. Entonces, toma la idea, déjalo que vaya trabajando. A lo mejor si estás tomando notas, nada más ponte allí crisol y después solito el proceso te va a ir recordando hacia dónde vas a ir. El día más adelante que necesitemos hacer referencia a él, quizá dices, ay, yo no había pensado en mi crisol desde el día que lo vimos, y en ese momento te venga la imagen. Puede suceder. O tal vez ahorita más adelante descubres que no tiene por qué suceder un crisol. Y te va a suceder cuando tenga que suceder. Bien, creo que con lo del crisol estamos viendo que es muy claramente, todo es una analogía. Todo lo que estamos estudiando en alquimia es una analogía de lo que puede suceder afuera, parecido a la química, a la física y a la ciencia, con lo que va a suceder adentro de mí. Pero necesito la analogía por especulación, por hacer espejo con, por la correspondencia en el principio, para poder entender que necesito una relación o un hábito o un talento, hago la analogía de un objeto afuera con esas características. ¿Sí me explico? Es un ejercicio, si quieren verlo reducido, a didáctica y pedagogía. Hago la analogía para poder entender el concepto más profundo. De la misma manera en que los símbolos, el azufre, la sal y el mercurio, tienen un dibujito que nos lleva del símbolo a todo el concepto. Así es como vamos a trabajar. Bien, si no tienen algún comentario, avanzamos. Llevamos 3 elementos del laboratorio de físicos en donde trabajar, de los artefactos que necesitamos para trabajar, pero también teníamos una colección de cosas, una colección de sustancias, que es en qué voy a hacer la obra. No los objetos con la que la hago, sino a qué voy a aplicarle la energía. Y esas, decíamos la semana pasada, son las sustancias y los materiales. Ya hablábamos de metales burdos, es decir, metales que voy a trabajar con ellos para hacer las recetas, para aplicar las recetas, para irlos evolucionando y que me vayan llevando a cada vez un paso más adelante. También vamos a tener reactivos y catalizadores, vamos a tener una fuente de calor, que esa también la vamos a comentar más a fondo, lógicamente, y un espacio de limpieza. Bien, ese es como las categorías de las sustancias y materiales, pero hoy quiero trabajar únicamente con los metales burdos. ¿A qué se refieren los metales burdos? Se refieren al plomo y la sombra. En la alquimia, el material burdo más utilizado, el que más vas a leer, va a ser el plomo. Por allí también el hierro y el cobre. Y el plomo me gusta en sí mismo porque es muy clara la analogía del plomo. Los alquimistas tomaban el plomo, hacían combinaciones con él y lo pasaban por procesos diferentes para irlo evolucionando y convirtiendo en cosas. Pero el plomo lo tenían que conseguir de algún lado. Y el plomo existe porque tiene un sentido. Y el plomo es una analogía. Primero, veamos por qué existe el plomo. ¿Para qué sirve el plomo? Es decir, ¿por qué necesito buscar el plomo? Primero, da equilibrio y señala la vertical. Seguramente has oído de las plomadas que utilizan los albañiles y los trabajadores, que es una cuerda que tiene en la otra punta un plomo pesado. Utilizan un plomo porque si utilizan metales menos pesados necesitarían un objeto más grande para obtener el peso necesario para que esto mantenga la vertical. Y entonces se llama plomada porque es una cuerda con una gota de plomo al final. Nos señala la vertical y nos da también equilibrio. Seguramente en tu casa puedes observar objetos que se ven medio ligeros y cuando los tratas de mover están muy pesados. Sucede con objetos de la cocina o sucede con
con lámparas, por ejemplo. Seguramente has visto las sombrillas de jardín que tienen abajo una base muy pesada. Bueno, ese también se llama plomada, porque es o normalmente antes eran de plomo y es un peso fuerte en la base para evitar que las cosas se muevan. Nos da equilibrio. De hecho, utilizamos a veces la expresión de pies de plomo, ¿no? Una persona muy segura de sí misma, decimos, tiene pies de plomo, porque nada lo mueve. Una vez que se para, no hay manera de moverlo. Aunque lo empujes, no lo sacas de equilibrio. Bien, el plomo nos sirve para eso, para estar seguros. Nos da fuerza y le da fuerza al crisol. El crisol es una porcelana, o sea, estoy hablando del verdadero crisol, del objeto, pues, en química. Esa porcelana tiene alto contenido de plomo y de óxido de plomo, porque esa combinación, esa aleación en la química le da fortaleza. Aquí hay una analogía. Necesitamos el plomo en el crisol para que sea duro. Bueno, aquí también, en la alquimia, vamos a necesitar que haya plomo en el crisol. Y ahorita vamos a ver bien, más a fondo, qué es ese plomo. Pero le da fuerza al crisol. El plomo es un material que mancha. O sea, cuando tienes una bolita de plomo y te la pasas por la mano, pinta como si fuera lápiz. Si la pasas, puedes dibujar con plomo. De hecho, los lápices están hechos de carbón y plomo. La punta de los lápices con lo que se pinta. Es un material muy suave. Es decir, es un metal muy suave, muy fácil de cambiar de forma. De hecho, una bolita de plomo, si le clavas la uña, se marca, lo que no sucede con una moneda, por ejemplo. Y es venenoso. Entonces, no le claves la uña a una bolita de plomo porque el plomo se mete a través de la piel y te vas envenenando. Obviamente, hacerlo una vez no sucede nada, de la misma manera que ponerte una gotita de mercurio no te sucede nada, pero si después de eso no te lavas las manos o no te limpias, o si el plomo o el mercurio llegan a entrar a la boca, a la nariz o a los ojos, puedes tener problemas de hospital. Entonces, considera que el plomo es venenoso y de hecho se prohibió en las tuberías. De hecho, por eso se llaman plomeros. Los plomeros que arreglan las tuberías es porque antes juntaban los tubos eran de plomo inicialmente, después juntaban los tubos con soldadura de plomo. Por eso se llaman plomeros. Pero después se prohibió el plomo cuando se descubrió el alto contenido de sustancias tóxicas y el daño que hacen en el cuerpo. Esas son las características del plomo. También las pastas de dientes, ¿no? Antes estaban en envases o como se diga, como de plomo, creo, ¿no? Exacto, los tubitos, como buscaban una lámina que fuera maleable, entonces tenía contenido de plomo porque es un material muy, muy maleable. Y entonces el metalito de las pastas de dientes tenía plomo y después descubrieron que era venenoso. Ahora afortunadamente lo hacen de plástico, aunque ahora contaminan de otra manera, pero al menos no nos matan tan pronto. Y así en muchas cosas utilizamos el plomo. El asbesto que poníamos en las láminas del techo tenía asbesto venenoso y plomo. ¿Sí? Porque el plomo absorbe el calor. Bien, en analogía, el plomo representa a la sombra, a la parte oscura, pesada de nosotros. La sombra es el efecto de luz que no dejé pasar. Aquel lugar en donde yo no dejo entrar la luz, tiene sombra. Si yo me paro de cara al sol, mi sombra va a estar detrás, porque es en donde yo no permito al sol que pase. Esto es una analogía. La sombra interna es el lugar a donde yo no quiero mirar, a donde no quiero que le dé la luz. Y mi sombra puede ser mis vicios, pueden ser mis necesidades, pueden ser mis miedos, pueden ser mis traumas, pueden ser mis dolores. Mi sombra pueden ser mis talentos. También hay talentos que se quedan en la sombra. A lo mejor tengo el talento de decir cosas bonitas y la primera vez que le dije una cosa bonita a un pretendiente, se rió de mí y me dijo, no seas cursi, o sea, no manches, esa es tu estúpida frase para ligar? Y ya. Y entonces
mi talento de decir frases bonitas la eché a la sombra. La guardé en un lugar en donde no se vea. Eso es sombra. La sombra es el espacio oscuro y normalmente desconocido en donde meto las cosas que no quiero reconocer o ver. Que puede ser un closet, que puede ser como un sótano cuando no está usado para hacer el trabajo. Puede ser el ático, le dicen los gringos mucho, ¿no? El espacio que está entre las dos aguas de las casas se llama ático. Allí echamos las cosas que no queremos ver. Y si te acuerdas de las películas, son lugares oscuros, húmedos, en donde están las cosas arrumbadas que ya no queremos. Estamos hablando de que las sombras son esas cosas donde no queremos verlo, cosas donde no hay luz, pero es diferente nuestra sombra de la oscuridad nocturna. Y esto, bueno, para los que han estado en jornada o en contacto con jornada, es importante cuando hacer la diferencia cuando hablamos de la luz. Y algunas personas dicen, no, es que si hablas de la sombra como lo malo, la luz es buena, pero la sombra de la noche, que es tan bonita, y ver las luciérnagas están en la noche, sí. La sombra no es lo mismo que la oscuridad nocturna. La noche no es sombra, la noche es oscuridad. La sombra es en donde impido el paso de la luz. En todo caso, la noche es en donde el mundo impide el paso de la luz, no yo. Entonces la noche es la sombra del mundo, no es mi sombra. Y si yo quiero estar en un cuarto a oscuras para hacer mi meditación a oscuras, bueno, no estoy hablando de la sombra, estoy buscando la oscuridad. Es diferente, si me explico, no es que quiera evitar ver, sino lo que quiero es a lo mejor guardarme o aislarme. La intención es importante. La oscuridad es útil para descansar, pero la sombra también es útil para descansar. En realidad guardamos las cosas en la sombra para descansar de ellas. En este ejemplo que les decía, de soy muy romántico y cuando digo cosas románticas se ríen de mí, entonces escondo mi romanticismo en la sombra y con eso descanso de luchar contra la gente que me bulea por ser romántico. Ahorro energía de defenderme. Ya no me tengo que defender de que se burlen de mí porque escondí eso en la sombra. Entonces la sombra y la oscuridad nos sirven para descansar y dormimos de noche en analogía con ello. Pero para no hacer las cosas, las metemos en la sombra. Seguramente si has visto a alguien o tienes tú un aparato de ejercicio que ya no quieres, o lo escondes debajo de la ropa o lo metes a un cuarto en donde no lo veas. ¿Estás haciendo eso? Quiero descansar del impacto que me da de, ay, no estoy haciendo ejercicio, voy a subir de peso, me estoy poniendo aguado y demás. Ok, entonces escondo el aparato y descanso de la culpa que me da no hacer ejercicio. Bien, todo esto que estamos comentando tiene analogía con el plomo. Voy a regresarme al plomo. Nos da equilibrio y nos señala la vertical. La sombra también nos da equilibrio, nos permite mantenernos lejos del conflicto, nos da peso y estabilidad. La sombra también nos permite mantenernos fuera del trabajo para mejorar. Le da fuerza al crisol. Este elemento es muy interesante. Cuando yo tengo un crisol, el que esa persona sea mi lugar seguro y mi respaldo, lo voy a dejar oculto. No le voy a decir a esa persona, es que estoy en un trabajo de desarrollo personal y de crecimiento alquímico, mágico, y tú eres mi resguardo y eres mi faro para darme seguridad. No. Esa persona puede serlo, pero no se lo digas. Guárdalo en la sombra. Ponlo escondido. Que no se vea. O sea, el crisol no se ve color plomo, ni se ve color amarillo, que es el óxido de plomo. El crisol se ve blanco, se ve puro. Pero en su naturaleza está el plomo. Mancha, sí, porque cuando la sombra nos surge, nos sale, entonces lastimamos a la gente. Entonces somos tóxicos. Entonces nos desconocemos a nosotros mismos. Es suave. La sombra es suave, porque la podemos cambiar.
Esas cosas que están ocultas, con que tú empujes una puerta les va a dar la luz, con que te quites un poco se va a mover tu sombra detrás, con que te gires la luz le va a dar a tu espalda. O sea, es fácil luchar con la sombra. Lo que es difícil es decidirte a luchar con ella, pero la sombra es muy frágil. Se desaparece, apenas le dé la luz, desaparece la sombra. Asómate a un cuarto oscuro y nada más darle el movimiento a la piedrita del encendedor sin que se encienda la flama. Y esas chispitas de luz van a iluminar el cuarto y vas a alcanzar a ver. La sombra se rompe con una facilidad sorprendente. Lo que nos falta es el valor, la decisión, la oportunidad o las herramientas para romper la sombra. Y finalmente es venenosa, es decir, poco a poco nos va debilitando. En algún momento tan débiles vamos a estar que podemos morir. Lo mismo sucede con la sombra. Si tú dejas cosas guardadas en la sombra, poco a poco son contaminantes. Y entonces en algún momento te van a debilitar. Y si te debilitan tanto, podrías morir. Morir en el sentido metafórico, pero morir también en el sentido real. Fumamos por la sombra. Consumimos drogas por la sombra. Manejamos a lo idiota por la sombra. Nos arriesgamos a las enfermedades con la pandemia y yo tengo la libertad de no traer tapabocas por la sombra. La sombra es todo el tiempo un riesgo y nos va debilitando o nos puede matar. Y hay un elemento interesante. A mayor luz, mayor sombra. A ver, la lógica inicial nos haría pensar que si algo tiene mucha luz, podría haber menos sombra. Pero no es cierto. Observa lo siguiente. Imagina que tienes un foco enfrente y está a 3 metros. Volteas hacia atrás y ves tu sombra. ¿De qué tamaño es? Pues a lo mejor un poquito más alta que tú. Da 2 pasos en tu mente y ahora estás a 1 solo metro del foco. ¿De qué tamaño es tu sombra? Del triple. Y si el foco te lo pegas al pecho, ¿de qué tamaño es tu sombra? Inmensa hacia atrás. Mientras más cerca estés de la luz, más grande va a ser tu sombra. Y eso es una paradoja, porque nuestro trabajo, en parte, es ir hacia la luz, acercarnos a la luz. ¿Y eso va a hacer que tenga yo más sombra? Sí, pero no es que vas a adquirir más sombra, sino que vas a descubrir que tu sombra es más grande, aunque contiene lo mismo. Lo que provoca la sombra sigue siendo del mismo tamaño, pero ahora es más evidente. El sentido contrario sería estar tan lejos de la fuente de luz que con poner un dedo enfrente lo tapes. Y decimos coloquialmente, tapar el sol con un dedo. El sol está tan lejos que con poner un dedo, que es un objeto pequeñito, alcanzamos a tapar todo lo que somos, porque estamos muy lejos de la luz. Entonces, cada vez que vayamos trabajando esta alquimia para acercarnos a la luz, para tener más elementos luminosos, para ser más brillantes, cada vez nuestra sombra va a ser más evidente. Al voltear a ver la sombra, en algún momento podrías asustarte y decir, yo tengo todo eso escondido en un closet. O sea, verdaderamente de ese tamaño es el monstruo que está en el closet, de ese tamaño es lo que tengo guardado abajo de la escalera. Lo que yo te deseo es que eso te suceda lo más pronto posible. Porque mientras más pronto descubras lo enorme que es tu sombra, más pronto vas a poder trabajar con ella. Dirían los libros, el necio
cree que tiene controlada a su sombra. Y cree que ya, mi sombra es pequeñita, ya sé dónde está y ya sé cómo trabajar con ella. Puede ser, si es que estás muy lejos de la luz. Y finalmente, nuestro trabajo es acercarnos a ella. Entonces, mientras más sorprendente te sea tu sombra, congratúlate, felicítate. Quiere decir que más cerca estás de la fuente de luz. Y podrías tú ahorita pensar, ¿y entonces cómo le hago para no proyectar sombra? ¿Cómo le hago para acabar con la sombra? Si me alejo de la luz, mi sombra va a ser muy chiquita, pero la luz va a estar muy lejos. Si me acerco a la luz, mi sombra va a ser gigantesca. Y cuando la luz esté justo encima de mí, mi sombra va a ser enorme. Cuando la luz está adentro, ya no emite sombra. Dice una frase que me gusta mucho. Solo lo que emite luz no emite sombra. Si tú eres luz, tú no emites sombra. No puedes ver la sombra de la llama de una vela. Y si el foco está solito, no puedes ver la sombra del foco. ¿Chan? Sí. O sea, puede que suene muy boba la pregunta o no sé, pero, o sea, ¿tú cómo dirías ahorita qué es la luz? ¿Qué es la luz? La luz es, bueno, en una rápida respuesta sería la conciencia, es decir, el conocimiento el alcanzar a ver. Pero la luz también es la frecuencia más alta, tanto en característica como en naturaleza, manifestada en el universo. Gracias. Entonces, si la luz física es la frecuencia más alta en características, es lo que más rápido se mueve, tan rápido que parece onda o parece partículas, en naturaleza, en filosofía, sería la manifestación más alta de vibración. La naturaleza que lo contiene todo, y otra forma de verlo también sería que la luz es la esencia de lo que todo está compuesto. ¿Sí? ¿Más o menos? Creo que eso podríamos retomarlo. Lo vamos a retomar más adelante. Chan, Tenemos... pregunta. O sea, pero la frase que acabas de decir, ¿no? Solo lo que emite luz no emite sombra. Pero pues, ponle tú que en un momento ya estamos muy avanzados y digamos, pues ya soy una persona que vibra muy bonito, que vibra muy alto, lo que sea, y estamos emitiendo luz, ¿no? Para cualquier persona que nos conozca o lo que sea. Pero, pues, en realidad, aunque ya nos dimos cuenta y pasamos por este proceso de, bueno, mi sombra era así de enorme, no va a desaparecer, ¿o sí? Es que cuando seamos luz, quiere decir que ya no hay ninguna parte oculta a nosotros. Pero estoy hablando de ser luz y no nos va a tocar en esta vida normalmente a ninguno de nosotros. ¿Sí? O sea, es un proceso, de hecho, en filosofía y en otras corrientes, eso lo alcanzan los avatares de la historia. O sea, Mahoma, Buda, Jesús, ellos son los únicos que han llegado a ser tan luz que no hay una parte de sí mismos que ignoren. Sí, entendí tu comentario. Sí. Sí, o sea, cuando seamos luz, ya no hay una parte de ti. Cuando yo sea luz, ya no va a haber una parte de mí que me pueda sorprender. Ya todo lo veo. Todo lo que en donde estoy, lo veo. Todo lo que soy, lo veo y lo conozco. ¿Sí? Y también habría una analogía aquí interesante que me inspiró lo que dijiste. Cuando nosotros estamos más cerca de producir luz, ayudamos a otros a ver su sombra. Porque mientras más vamos brillando, entonces los otros emiten sombra a partir de nosotros. Nice. Y es un poquito conectado con el final de la sesión pasada,
que decíamos que esta alquimia no nos lleva a convertirnos en oro, sino nos lleva a convertirnos en piedra filosofal, para que otro se convierta en oro. Aquí, este trabajo nos lleva a que otro pueda ver su propia sombra cuando vea nuestra luz. ¿Sí? De todos modos, esto tenemos que trabajarlo un poquito más. Tengo una última diapositiva, pero ya nos pasamos 2 minutos. ¿Estamos todos disponibles para 5 minutos más? Yo sí. Sí, Chan. Bien. Ok, gracias. Tiene que ver un Sí. poquito también con lo que comentaba Steph. Me gustó encontrar hoy la conexión. Bueno, leo la frase y tratemos de ver hacia dónde va la frase. Me he dejado a la vez una pista y una prueba. No hay modo de equivocarme, así como no hay modo de perder la pista. Si recordamos un poquito del Neymarmene, aunque todavía nos va a costar trabajo como asimilarlo al 100%, el Neymarmene nos dice que en una dimensión más compleja que esta, yo desde arriba, desde una dimensión más alta, puedo observar a dónde quiero llevarme en la vida. Es decir, qué quiero que me suceda en el futuro. Y como yo quiero que me suceda esto en el futuro, desde esta dimensión puedo diseñar qué me sucedió antes de ese futuro. Y entonces yo puse aquí cosas que me tenían que suceder para que esto se pudiera cumplir. Bien, en este camino de cosas que tienen que suceder para que esto se pueda cumplir, está el presente. En algún punto de esta línea está el presente. También pensando en este fin, yo decidí cómo iba a ser mi inicio. Desde aquí yo decidí qué papás iba a tener, en dónde iban a ser, por qué fui mexicano y por qué en el día y el año en el que nací y por qué iba a pasarme esta escuela y tal novio y tal vez me enamoré y aquí perdí un trabajo. Todo esto está puesto por mí mismo aquí. Bien. En este punto, en este presente, desde acá, yo me puse a la vez una pista y a la vez una prueba. Una pista para saber que yo había decidido estar aquí. Y una prueba para seguir ese camino o tomar un camino diferente y terminar de una manera distinta. Recuerden que esto no sucede una sola vez, sino que aunque yo termine en una manera distinta, puedo regresar a contar la misma historia y ahora tomar una distinta y a lo mejor es otra totalmente diferente. Y puedo regresar otra vez y volver a avanzar. Esto lo vamos a repetir más adelante cuando regresemos a las 7 dimensiones. Pero el Imanmen entonces es esta ley en el principio de causa-efecto que me dice que lo que va a suceder en el futuro es causa de lo que está sucediendo en el presente. Bien. Entonces, yo me dejé una pista, algo para decir, aquí está sucediendo algo para ver qué me va a suceder en el futuro. Pero también me dejé una prueba que no es que vaya yo a contestar correcto o no, sino que es una prueba para saber si voy a la izquierda o voy a la derecha. No es que haya una correcta y una incorrecta, sino simplemente en dónde me venía bien en este momento dar el paso. No hay modo entonces de equivocarme. No es que derecha esté bien, izquierda esté mal. No, simplemente las dos son correctas. Es como, como, como si la prueba fuera de medir mi nivel de azúcar. Y entonces saber que tengo el azúcar baja o tengo el azúcar alta. Bueno, si la tengo baja, entonces tengo que tomar más azúcar. Si la tengo alta, entonces tengo que tomar menos azúcar. ¿Cuál de las dos es correcta? No, en este caso las dos son incorrectas por mi analogía. Pero en la realidad no hay dos incorrectas, no hay una correcta y una correcta. Ok, no hay modo de equivocarme. Así como no hay modo de perder la pista. Es decir, no había forma en que yo no llegara a hacerme la pregunta. La pregunta es esta obra. Hoy estás haciendo la obra
estás estudiando cómo hacer alquimia porque tú decidiste que para lo que va a suceder en el futuro, tenías que preguntarte hoy, ¿quiero hacerlo? Y si contestas no, está bien. Y si contestas sí, está bien. No hay respuesta equivocada. Cada vez que tú haces un paso en la alquimia, puedes recordar esta frase y decir, yo me puse esta pista para hacerme la pregunta. Y yo me puse esta prueba para contestar sí o para contestar no. Cuando vayas a pensar quién es tu crisol, di, ok, el crisol es mi pista. El que esté hablando de pensar en un crisol es la pista. La prueba es si lo escojo a él o no lo escojo a él. Y las dos son correctas. Si lo escojo a él, me diseñé un futuro. Si no lo escojo a él, me diseñé otro futuro. No hay manera de equivocarte. Pero así es como funciona el Eimarmene con la obra. Cada vez vas a tomar una decisión diferente. Cada vez vas a dar un nuevo paso. Y cuando te enfrentes a la sombra, vas a tener dos caminos. La pista va a ser la sombra. La prueba va a ser, ¿la resuelvo o todavía no la resuelvo? Y si dices, todavía no la resuelvo, a lo mejor es porque así tiene que ser para que llegues al futuro que quieres llegar. Cada vez que des un paso, pregúntate, ¿es una pista y es una prueba? No hay manera de equivocarme. ¿Cuál de las dos voy a tomar? La pista es la pregunta, la prueba es la respuesta. Gracias por el día de hoy. Yo soy la luz para tratar de no emitir sombra. Pero mientras, emito sombra. Gracias. Les agradezco los minutos que nos extendimos porque, bueno, así va a ser. A veces terminaremos antes, a veces terminaremos un poquito después. Gracias por la disponibilidad y la flexibilidad. Bien, como las otras veces, me quedo aquí por si tienen comentarios y por si quieren compartir algo o hasta que todos se vayan. Gracias. Al contrario, Chan, gracias a ti. Gracias por toda esta sabiduría que nos compartes. Sí, no, bueno, sí me dejaste con bastantes cosas que pensar para toda la semana, porque, o sea, como aparte no estuve todo completo la vez pasada, me acabo de aventar el video apenas, entonces tengo así mi cabeza como punzante de laboratorio, de ahorita de todo esto, pero muchísimas gracias, Chan. De hecho, quería preguntarte de nuevo una frase que dijiste ahorita de cómo definiste la luz acerca de qué es la esencia de las cosas o algo así. Sí, la verdad voy a tener que revisar el video porque luego no sé, no recuerdo qué contesté, pero sí, finalmente creo yo que la luz es la esencia de la que están compuestas todas las cosas. Ah, justo. Pensando en que la materia es luz desacelerada y la luz es materia acelerada. O sea, son lo mismo, pero en diferente grado de vibración. Creo que voy a tener que trabajar más en la respuesta de qué es la luz. Muchas gracias por todo, Chan. Gracias, gracias, Tris. Linda noche a todos. Linda noche. Muchas gracias, linda noche, excelente, felicidades. Muchas Tengo gracias. pendiente escribirte en privado y lo haré ahora, terminando esto. Gracias. Gracias. Gracias, Chan. Gracias, Vin. Qué bueno, me dio gusto. La voy a tener que volver a ver porque llegué tarde y porque se me fue la luz, Sí. pero con lo que vi, no manches. Ay, gracias, te amo mucho. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, Moni. Gracias.
Buenas noches, Chanito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Chan. Gracias, Ter. Qué bueno que estuviste. Muchas gracias, Chan. Gracias, qué bueno que estuviste, Gus. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy aprendí muchísimo. Perdón por llegar tarde, pero tenía un poquito de trabajo. Pero aquí estoy. No, qué bueno que estuviste, Gus. Tú, aquí eres Muchas bienvenido. gracias. ¿Cómo estás, Igual voy a Liz? tener que volver a ver el video, pero para aclarar algunas cosas. Estoy así repasando todos los del Kibaleón y pues cada video es como para verlo 2 veces, cada clase. Qué bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Cuéntame, si oíste algo, ¿Eres luego Cris? cuéntame. ¿Cris? Sí. ¡Ay, Hola. Cris! Está de No sabía metichón. que Cris eras. Bueno, Adiós, se gracias, cuidan. bye. Gracias. Adiós, buenas noches. Adiós.